Vamos a seguir con las conferencias y las presentaciones. Es bióloga molecular, es gerente de Iniciativa de Salud Porcina en Canadá Pork. Vamos a recibir a este apellido, me suena familiar, Gabriela Guiu, Marcos. Bueno, yo me anoté las cosas porque no, las siento, pero en realidad cuesta un poquito. Y más allá del amor que siento por mi hermana menor, hay una enorme dosis de admiración por lo que ha hecho. En realidad, estudiar acá, venir del campo a la ciudad, hacer la escuela, el liceo, y aprender, formar su familia, irse al exterior y desarrollarse allá. Y eso, como se nota, me llena de orgullo. Pero en esta oportunidad nos encantaba que nos cuente, volvemos a hacer zoom out, entender los desafíos que un productor uruguayo tiene. Ella los entiende como nadie porque ha vivido acá, digamos, una vida con agricultores, rodeado de agricultores o de productores agropecuarios. Y hoy puede ver los desafíos que tienen los productores en Canadá y nos parecía muy interesante su punto de vista. Y los disparadores con ella es entender cómo se siente un productor canadiense hoy y cuáles son sus principales desafíos y si actúan en política de manera organizada. No sé si política, pero política gremial. Y me parece que bueno, por ahí le puse un poco el desafío a Gaby. Canadá no se parece en muchas cosas, miraremos todos series donde hay minería, muchas zonas polares, con poca gente, pero en otras cosas se parecen mucho. Y en la producción se parece bastante, ellos tienen la colza como un cultivo importante, la cebada y el trigo, y para nosotros también. Y bueno, vamos a ver qué tiene para contarnos. Y el último punto que quería decir es que en ese modelo de viajar y entender y abrir la cabeza conociendo la propuesta que vamos a tener en la empresa para el año que viene, para digamos, agosto del año que viene, va a ser realmente armar un viaje a Canadá. Así que los que tengan ganas de volver a viajar y estén planificando esas cosas y quieren hacer un viaje técnico con apoyo de locales, va a ser una cosa que está en proceso. Una buena oportunidad, seguramente mucha gente va a quedar enganchada a partir de la presentación de Gabriela. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días y bienvenida. Bueno, buenos días. Espero que me escuchen bien. Perfecto, Gabriela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la presentación. Vamos a tratar de no ponernos muy sentimentales. Yo soy un poquito la oveja descarriada de la familia, tal vez, pero no caí muy lejos del árbol porque ya 19 años en Canadá y siempre trabajando relacionado a la agricultura. Bueno, muchas gracias a ADP por invitarme. El título de mi presentación refleja un poco lo que conversé con Marcos, que podía ser de interés para ustedes. Y aunque yo sé que la producción de cerdo no es grande en Uruguay, les podría interesar saber cuáles son los desafíos que nuestros productores encuentran a diario. ¿Cuáles son las presiones que las fluctuaciones del mercado y las demandas del público ejercen en relación a los estándares de producción? Presiones externas que tienen que afrontar para mantenerse viables y, bueno, y qué trabajo se está haciendo acá y cómo seguimos alimentando al mundo. Primero me puse a pensar, como decía Marcos, qué cosas en común y en realidad encontré más bien diferencias. Canadá es un país enorme. Uruguay entraría 55 veces en el territorio canadiense. También los intereses acá un poco en cultura y deporte son distintos. El hockey sobre hielo es la pasión y se habla muy poquito de fútbol, solo de fútbol femenino que, bueno, fuera de Canadá capaz que no tiene mucha trascendencia. Y bueno, y el invierno, ¿no? Unos 4 meses con cobertura de nieve en el suelo que hacen que la producción es muy diferente, sobre todo lo que es el área de granos. Y bueno, esto ni siquiera es un área agrícola, es el fondo de mi casa, pero para que tengan una idea, en un lindo día de enero, en invierno en Canadá.
Bueno, pero en agricultura, ¿qué es lo que tenemos en común? Dos cosas muy importantes. Somos países netamente exportadores y yo encuentro una división muy grande entre el campo y la ciudad. Entonces, los mercados de exportación que cambian continuamente afectan mucho al productor y eso es algo que está fuera de control para ellos. Pero otra cosa muy importante es la división entre el campo y la ciudad. Entonces, cómo esta división y las distintas visiones de la gente que vive en la ciudad y que no sabe mucho de agricultura impacta las políticas y el marco regulatorio para el productor. Entonces, si yo pienso cuando creciendo en Uruguay, siempre era Montevideo del interior y acá en Canadá es la ciudad y el campo. Entonces, estamos en polos opuestos de la idea de país y de cómo seguir adelante. Y se refleja mucho en cosas como las elecciones que hubo hace poco, elecciones a nivel nacional en septiembre, donde el tema de la agricultura casi que no estaba presente en la discusión de los candidatos. Bueno, pero un poquito sobre la industria canadiense. El Consejo Canadiense Porcino es el representante de los 7.800 productores de cerdo que están distribuidos en 9 asociaciones provinciales. Se producen unos 27 millones de animales al año, unos 4 billones de dólares en ventas, y la industria genera unos 100.000 puestos de trabajo directa e indirectamente. Esto aporta un total de 23 billones de dólares a la actividad económica del país. La distribución de la producción varía mucho. Yo no sé, creo que deben poder ver mi cursor, pero las provincias en el centro, Manitoba, Ontario, que es donde yo estoy, y la provincia de Quebec son las que tienen la mayor producción. La producción varía también en el tipo de sistemas. Hay productores que tienen el sistema desde la maternidad hasta la finición, hasta el momento de llevar el cerdo al matadero. Hay otros que se especializan en cosas muy específicas, como por ejemplo tener una maternidad y luego enviar los cerdos después de 3 semanas, después del destete, a muchas veces Estados Unidos, donde ahí se sigue el proceso. Hay muchas empresas familiares, algunas de mayor envergadura, pero hay mucha gente que trabaja con su familia, su esposa, sus hijos, y tiene una empresa muy eficiente y de alta productividad. Los mercados para nosotros son muy importantes porque el 70% de la producción se exporta. Canadá es el tercer exportador a nivel mundial de carne de cerdo. Y algo interesante que es para destacar es que es el 70% de la carne lo que se exporta, no de los animales. Entonces, los animales son faenados en Canadá y los diferentes cortes se exportan a diferentes partes del mundo. Entonces, en el caso de un cierre de mercado, el impacto es muy rápido para el productor, porque la faena muchas veces se detiene porque esos animales no tienen a dónde ir, esa carne no tiene destino, entonces los productores se ven en el aprieto de tener animales que siguen creciendo, porque el cerdo es una producción continua, es muy difícil de ponerlos en pausa, digamos, y entonces eventualmente esos animales son muy pesados para las líneas de faenado y muchas veces tenemos el problema de que tienen que ser eutanasiados solo por el hecho de que no se pueden procesar, aun cuando son animales sanos y la carne es perfectamente comercializable y comestible. Los cerdos, como dice mi jefe, no se pueden poner a pastoreo, no es como el ganado vacuno. Entonces, como decía, la producción es continua y hay muy poco margen de maniobra. Bueno, las exportaciones, Canadá exporta a unos 80-90 países cada año, pero los máximos compradores son, ahora ya desde hace unos años, el número 1 en volumen es China, Estados Unidos, Japón, México y Corea del Sur. Como pueden ver en la gráfica, esto es desde enero a julio de este año, más o menos unas 30.000 toneladas, 25.000 toneladas por mes que se envían a China y Estados Unidos, un poco menos a Japón, pero son realmente nuestros mercados top.
Pero entonces, el productor, cuando se levanta a la mañana, ¿en qué se tiene que concentrar? Tiene mucho que hacer en su producción, tiene que tener en cuenta la bioseguridad, la entrada y salida de animales, los proveedores de servicios que van a llegar, un montón de cosas en su día. Pero muchas cosas que parecen lejanas a veces o ajenas al productor en su día a día, en su trabajo diario, tienen un impacto directo. Porque las cosas no es como eran antes, que se comercializaba a nivel local. Como dije, el 70% se exporta. Así que distorsiones que hay en el mercado impactan muy rápidamente al productor porcino. Bueno, entonces yo no sé si ustedes conocen a esta señora, pero en Canadá es muy famosa, es la señora Meng Wanzhou. Ella es la gerente de finanzas de la compañía de teléfonos Huawei y es hija de su fundador. Ella fue arrestada en Vancouver, en el oeste de Canadá, en diciembre del 2018, a pedido de los Estados Unidos por fraude. Entonces, durante los próximos 3 años, mientras se seguían las audiencias de extradición, ella permaneció en arresto domiciliario en Vancouver y pueden ver el brazalete en su tobillo por su arresto domiciliario. Y el gobierno chino comenzó a hacer gestiones para su liberación y comenzó a presionar a Canadá directamente, diplomáticamente y de distintas maneras. Una de las maneras que encontró fue, aunque no está, digamos, oficialmente reconocido, cancelar todas las exportaciones de canola canadiense hacia China. Otra segunda medida de presión fue en el 2019 cancelar las exportaciones de cerdo. Entonces, por 5 meses el gobierno canadiense tuvo que hacer distintas gestiones para volver a tener esa venta a China. Pero lo que yo quería transmitir con esto es que para un productor que pasa sus días en los galpones criando sus cerdos, un incidente diplomático le condiciona sus decisiones, como por ejemplo qué hacer con sus cerdos que están prontos para faenar, porque, como dije, siguen creciendo y tiene que tomar una decisión y seguirlos alimentando por un tema de bienestar animal, pero esos animales no tienen ningún destino. Bueno, pero si nosotros, cuando preguntamos a los productores año a año cuáles son las prioridades para el año, este año y bueno, desde hace varios años ya, las prioridades, las 3 más grandes son el trabajo frente a la amenaza de la peste porcina, un trabajo de prevención, mantener la enfermedad fuera del país, y un trabajo de preparación en caso de que se detecte en Canadá. Los productores quieren mejores programas de manejo de riesgo frente a riesgos de sanidad animal, riesgos de mercado, como comenté, riesgos competitivos. Ellos quieren que el gobierno trabaje un poco más en conjunto con ellos para tener respuestas en caso de necesidad. Y otra es el acceso a mercados. Queremos seguir exportando, entonces los productores quieren más acuerdos bilaterales de libre comercio y también acuerdos en caso de que se detecte la peste porcina para poder aislar una zona del país y poder seguir exportando desde otras partes. Ahora, un poquito lo que hablábamos con Marco, la realidad es que las prioridades de los productores son afectadas por las demandas del público y no necesariamente del consumidor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El público tiene un impacto muy grande en cómo se produce en Canadá, aun cuando muchas veces el público no es el consumidor de nuestro producto, ya sea por elección o porque la mayoría se exporta. Entonces, las prioridades de los productores pasan a estar impactadas siempre por la opinión del público y las demandas del público. La gente quiere saber cómo se produce, poder influenciar las formas de producir, y no son necesariamente los consumidores. El productor tiene que hacer frente a todo este tipo de presiones, tiene que producir de la manera que los canadienses creen indicadas y adaptarse constantemente a nuevas demandas que, como digo, no provienen necesariamente de sus compradores a nivel local o a nivel internacional. Entonces, la realidad para nosotros es que hay que producir con requerimientos canadienses, aunque el 70% se exporta.
Bueno, ¿cómo hace el productor porcino para dar seguridad al público? Es a través de una producción sustentable. La sustentabilidad para la industria porcina pasa por 3 puntos, que es demostrar bienestar animal, el cuidado del medio ambiente y hacer un uso responsable de los antibióticos. Los productores participan en los programas de lo que se llama la Plataforma Excelencia del Cerdo Canadiense para demostrar su compromiso de producir una carne que es de alta calidad y manteniendo altos estándares de, como dije, bienestar animal, seguridad alimenticia y trazabilidad. La participación en estos programas es obligatoria para acceder a los mataderos federales, o sea, para poder exportar, y demuestran el compromiso de producir de una manera responsable. Los programas estos incluyen lo que se llama un manual del productor, que tiene todo tipo de ejemplos y procedimientos que el productor necesita usar, por ejemplo, un programa, como decía, de uso responsable de antibióticos, programa de vacunación, controles de calidad, alimentos, que el productor junto con su veterinario va armando, y ellos reciben la visita de lo que se llama un validador una vez al año y una visita aún más extensa de un día completo cada 3 años para demostrar que están participando del programa y llevándolo a cabo como corresponde. En el caso de encontrar ciertos problemas, hay medidas correctivas que sobre las que tienen que trabajar y sobre las que se vuelve la siguiente visita. Bueno, estos programas que yo mencionaba están basados en lo que se llama un código de prácticas para el criado de cerdos. Este código de prácticas existe para los cerdos y para otros animales de producción en Canadá, y es otro ejemplo de cómo el productor demuestra su interés en responder a las demandas del público, porque los códigos de prácticas se desarrollan en conjunto con el gobierno federal, los gobiernos provinciales, asociación de veterinarios, investigadores, incluso organismos de defensa de los animales. Entonces, todo el mundo trabaja, se sienta a la mesa y la industria propone qué estándares van a estar en ese código, y tiene que haber un acuerdo común y por unanimidad de cómo las cosas van a funcionar. Por ejemplo, desde, como vemos en la foto, el tamaño de los lugares donde los animales tienen que estar, cuántos animales, cuánta comida necesitan, qué tipo de luz, cuántas horas al día de luz. Todo eso está en los códigos de prácticas, que son la base de estos programas que yo mencionaba. Bueno, y un poquito sobre la desinformación. Yo creo que la desinformación no ayuda. Yo me refiero a desinformación o información parcial en temas que son muy complejos. Nosotros tenemos que trabajar constantemente para comunicar la información que es correcta y completa. Entonces, algunos ejemplos. Yo supongo que ustedes han oído hablar del término factory farming, que es básicamente la manera que se tiene de producir ahora de una manera capaz un poco más intensiva. Entonces, este término tiene una connotación negativa, y los canadienses todavía tienen una noción un poco romántica de lo que es la producción animal, con el granero rojo y los animales en el campo. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en comunicar cuál es la realidad y mostrar que detrás de estas producciones, que son muy eficientes y con mucha tecnología, hay la mayoría de las veces familias, y mostrar cómo esas familias producen y cómo cuidan a sus animales. Otro tema que está muy en boga es los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cuál es la contribución real de la producción cárnica? Los ambientalistas generalmente usan datos de promedios mundiales que no representan la producción canadiense, que es muy eficiente. Y Canadá, a su vez, es pionero en mejoramiento genético que ayuda en este sentido. Por ejemplo, incrementando la eficiencia en la conversión de alimentos, menos granos, ¿no?, para más carne, y en mejoramiento genético para reducir la excreción de toxinas al medio ambiente, entonces a través de cambios en la flora digestiva. Y hay otros avances que también permiten reducir la polución. Otra
capaz otro tema que se da para información parcial o desinformación es la popularidad de las dietas vegetarianas o veganas como manera de ayudar al medio ambiente. Entonces, reducir o eliminar el consumo de carne. Acá se usa el Meatless Monday, ¿no? El lunes se comen solo vegetales, como una manera de contribuir, algo sencillo que el ciudadano puede hacer para contribuir con el cuidado del medio ambiente, pero para mí son cosas que no tienen un impacto marcado, como podría serlo algo diferente, como por ejemplo, tal vez el lunes no utilizar el auto para movilizarse. Por último, otro ejemplo es la producción sin antibióticos. Nosotros, la producción porcina, nuestros productores necesitan acceder a antibióticos para tratar a sus animales, pero entienden la necesidad de hacer un uso responsable para preservar su utilidad en medicina no solo animal, sino humana. Los antibióticos ya no se usan de manera preventiva y para la producción, sino para el tratamiento. Las empresas de todas maneras usan como marketing el tema de animales que son criados sin el uso de antibióticos y porque la gente tiene una idea errada de cuál es el beneficio. Ellos, cuando uno pregunta al consumidor o al público en general, piensan que el beneficio está en una carne sin antibióticos, cuando en realidad eso es algo que está asegurado por los controles de calidad. La carne nunca llega al consumidor con antibióticos y en realidad la restricción del uso de estos antibióticos puede traer aparejado consecuencias de bienestar animal, como por ejemplo la demora en tratar a animales enfermos para obtener una prima en el precio por la producción sin antibióticos. Y bueno, ¿cuáles son las claves para nosotros? ¿Qué herramientas pueden usar los productores para comunicar su compromiso con una producción sustentable? La transparencia a través de los programas que mencionaba un poco antes, la colaboración. Nosotros tenemos una estrecha colaboración con el gobierno y con otros integrantes de la cadena para siempre mejorar y adaptar la forma de producir. La comunicación, que es vital, no solo con el público, sino también con el gobierno, para poder realmente informarles y tenernos al tanto de las realidades de la producción. Y bueno, y como último, por ahí la inversión es algo que capaz que es un poquito, puede ser diferente a lo que se hace en Uruguay. Nuestros productores invierten mucho dinero en investigación. En los últimos 10 años, poco más de 50 millones de dólares invertidos en proyectos que son aplicables y no de ciencia básica. Entonces, el proyecto generalmente es, digamos, a medias con el gobierno, 50 y 50 o 60% y 40%. Entonces, los productores ese dinero que invierten lo pueden duplicar, digamos. Y un grupo de productores que integra el directorio de Swine Innovation Pork determina cuáles son las prioridades de investigación a nivel nacional, actúa como coordinador y sobre todo una vez que tenemos la información, la comunica al productor porque tiene que ser, como decía, cosas que son aplicables. Entonces, áreas como la sustentabilidad, el bienestar animal, el uso de tecnologías nuevas como inteligencia artificial, el transporte, todas son estudiadas y bueno, los distintos proyectos se van seleccionando. A mí esta parte me gusta mucho, me mantiene conectada un poco con mi vida anterior de investigación, pero sobre todo permite a los productores basar su información y lo que comunican en la ciencia. Bueno, como último tema, capaz que quería dar un ejemplo exitoso de trabajo y colaboración en la industria, y es la preparación frente a la amenaza de la peste porcina africana.
Ustedes, muchos pueden estar al tanto. La peste porcina es una enfermedad que afecta solo a los cerdos, causada por un virus, y que estaba relativamente estable en el mundo hasta el 2018, cuando entró en agosto en China. Entonces, la peste porcina es una enfermedad de declaración obligatoria frente a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Quiere decir que un solo caso detectado conlleva al cierre inmediato de las fronteras y los mercados de exportación. Y como yo les mencioné antes, esto es nefasto para nuestra industria, que es básicamente una industria que no puede detenerse. Entonces, en un caso de detección de peste porcina, los animales no tienen destino y es imposible consumirlos en el mercado interno, así que esto trae grandes problemas, grandes dolores de cabeza. Pero bueno, Canadá en realidad desde hace 3 años, desde la detección en China, empezó a prepararse en colaboración con el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Y en el mes de julio de este año, con la detección en República Dominicana y Haití, la urgencia es mayor, digamos. Un dato curioso, República Dominicana está, como en el mapa, muy cerca de Puerto Rico, y en el momento que dijeron que había una detección en República Dominicana, enseguida nos enteramos que hay un ferry que va entre Puerto Rico, las Islas Vírgenes y República Dominicana. Entonces, eso trae aparejado que el territorio americano, en el caso de una detección en Puerto Rico, sería declarado todo Estados Unidos infectado de peste porcina. Por supuesto que Estados Unidos empezó a ver un poco cómo podían resolver la situación, y ya tiene ahora establecido lo que se llama una zona de protección, que tiene ciertas medidas que hace que no hay casi conexión entre la isla de Puerto Rico, las Islas Vírgenes y lo que sería el territorio firme. Pero bueno, nosotros también estamos trabajando en colaboración, porque un cierre de fronteras americana conlleva que muchos de los cerdos nuestros no podrían tampoco ir hacia Estados Unidos. Pero bueno, lo que yo quería dar como algo exitoso es Canadá empezó a trabajar en un plan nacional de acción contra la peste porcina, que tiene como objetivo la prevención y la preparación y la respuesta en caso de detección. Entonces, algunas cosas ya han dado sus frutos, como en la frontera de Canadá, ya sea por los puertos o en los aeropuertos, hay muchos más controles de los viajeros, de importaciones ilegales, hay más perros sabuesos que buscan básicamente cerdo o carne que venga de manera ilegal. Se está trabajando mucho en acuerdos bilaterales de zonificación, como yo decía, si se detecta en una zona del país, que se pueda aislar esa zona y seguir exportando del resto del país. Nosotros ya tenemos acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea, y ahora se está trabajando con establecer esos acuerdos con Japón, con China, que es un poco difícil, con México. Hace poco se anunció con Vietnam, que es un comprador un poco más chico, pero bueno, son cosas positivas. Pero bueno, lo que yo quería destacar de esto es algo nuevo, que es ese trabajo en colaboración que se está dando con el gobierno, entre el gobierno y la industria. Nosotros trabajamos codo a codo para ir dando respuesta a los huecos que hay capaz en la planificación y en los planes de respuesta. Esta manera de trabajar se está tomando como modelo en otras industrias, e incluso en este momento se está estudiando cómo implementarlo a nivel de toda la producción animal canadiense, ovina, bovina, etc. Entonces, en vez de nosotros tener lo que se llama un proceso de consultativo, que el gobierno decide las medidas y luego consulta a la industria, esto es un proceso colaborativo, que las decisiones se van realmente tomando mano a mano, y por ahora está dando muy buenos resultados. Bueno, y con esta nota positiva creo que paro por ahí. Encantada de responder algunas preguntas si hay. Es muy raro porque yo no puedo verme, así que no sé, me sentía un poco sola mientras daba mi charla. Espero que haya salido bien. Salió, a ver,
Sí, salió muy bien. Gabriela, te hemos escuchado con muchísima atención por aquí. Marcos, ¿algún comentario mientras voy procesando alguna de las preguntas? Permitime antes de continuar con Gabriela, hay bolsas rosadas en el evento junto a Pacifil. ADP se ha sumado a la iniciativa del mes rosa, mes para la concientización del cáncer de mama. Es por eso que están estas bolsas de color rosa, tanto aquí como también en las oficinas de ADP. Marcos, ¿algún comentario sobre la presentación de Gabriela mientras voy a alguna de las preguntas? No, el agradecimiento a Gaby por prestarse a presentarnos esto, y yo creo que si alguno va a Google ahora y pone alguna ciudad de Canadá, impacta lo lejos, lo grande, pero bueno, en muchos temas de repente tenemos para aprender, y me parece que esa inserción de lo privado, de la organización de los productores en una organización que realmente trabaja, probablemente también en el lobby, pero en atender problemas futuros, es algo que realmente es interesante para entender. Y lo otro es que yo creo que de la producción de cerdos, que es mucho más intensa que la producción, que la cadena vacuna, hay cosas para sacar también, y tienen mucho que ver con este uso de la alimentación y con esta interacción y con ese entender. O sea, ellos por necesidad, si se les cierra la frontera con Estados Unidos, muchos que son productores de cerdo y que no los podrían engordar, se van a quedar sin negocio. Nosotros integramos una cadena que es mucho más laxa, o sea, es como que parece que todo se puede hacer o no, capaz funciona igual, y me parece que hay mucho de aprendizaje ahí que los hace articular más entre eslabones, que está interesante. Bien, tengo algunas preguntas. Gabriela, ¿por qué considerás que no se ha desarrollado el complejo porcino aquí en Uruguay? Esa pregunta capaz que no es para mí. No sé, en Canadá los productores porcinos tienen vienen un poco de familias europeas, pero más bien holandesas, hay ucranianos, entonces es un poco de tema de tradición. Llegaron a Canadá hace unos años y se instalaron y empezaron la producción del cerdo. Eso podría ser un comentario. Después, no sé, en realidad, es una producción compleja, el tema de bioseguridad es una producción que tiene márgenes en este momento muy chicos, y que cuando, por ejemplo, con los problemas de COVID, los productores estaban perdiendo unos $50 por cerdo por el hecho de que el precio cayó. Entonces, digo, yo no les envidio el trabajo porque me parece que es una industria bastante estresante. Bien. Gabriela, otra pregunta. Tú estuviste hablando del tema de la fiebre porcina, de la importancia que tiene esto para el complejo en Canadá. En los medios masivos de comunicación, ¿se lleva adelante algún tipo de campaña de concientización de la importancia del sector para la economía canadiense? Sí, nosotros, en parte de eso que decía, este plan de la peste porcina tiene un pilar que es solo la comunicación, y se han hecho cosas como, por ejemplo, bueno, ahora con el tema de que no hay casi vuelos internacionales, eso paró, pero antes de COVID, cuando tú llegabas de un vuelo internacional, te anunciaban que recordaras que no se puede traer carne, o que es ilegal la importación de productos comestibles. Se tenía un acuerdo con las aerolíneas que llegaban para que los pasajeros tuvieran esa información. También hay mucha comunicación con lo que se llama los mercados étnicos, por ejemplo, que venden cosas específicas para la comunidad china, para la comunidad africana, de cuál es el problema con la peste porcina y cómo puede ser trasladada a través de la comida, ¿no? De productos embutidos. Es un virus que queda por años latente. Entonces es un problema que a la población en general hay que comunicar.
Otro tema capaz es la gente que, bueno, un poco por la pandemia decidió que capaz tener gallinas, tener un cerdo, era una buena idea, volver a lo natural. Y hay que recordarle a esa gente que no se le puede dar sobras a los cerdos en Canadá, está prohibido, por eso mismo, para impedir la entrada de enfermedades exóticas, digamos. Bien. Marcos, ¿despedís a la hermana menor? Bueno, muchas gracias Gaby y seguimos, venimos bastante bien. Venimos bastante bien. Y con una tranquilidad tengo yo, la verdad que vamos llegando Yo me siento al espectacular último. en la conducción contigo. Bueno. Paso siguiente, un programa de radio. Gracias Gaby. Gracias, Gaby.